Soy el pastor Juan José Gil. Recientemente nuestra hermana Pili, una de nuestras secretarias, tuvo un sueño muy interesante. Soñaba que estaba en una zona de la ciudad o del pueblo, una zona comercial, y tenía que entrar a algunas de las tiendas, pero estas tiendas estaban cubiertas por una especie de entrada añadida que estaba por delante de los escaparates y de la puerta principal del comercio, y no tenía acceso a menos que siguieran unas indicaciones que estaban en letras negro sobre gris, porque esta especie de fachada o de cubierta estaba en gris y todas las tiendas estaban igual, estaban con esta especie de, como digo, de cubierta, ¿no? Podría ser una mampara, no sé exactamente lo que era, pero estaba todo en gris y había unas indicaciones puestas en letras negras, de manera que si no se seguían las instrucciones no se podía entrar, no se podía tener acceso. El sueño es muy interesante porque ya hemos visto cómo es posible cerrar todo el comercio y solo tener acceso a través de seguir ciertas indicaciones. Lo hemos visto, no sé si era una prueba o qué fuera, pero lo hemos visto recientemente como muchos lugares públicos o los lugares públicos pues podían quedar completamente al margen si no, quiero decir, te impedían la entrada si no seguías esas ciertas instrucciones, si no contabas con los requisitos para poderlo hacer. Así que muy interesante porque son situaciones, cosas que hemos estado viviendo y que hemos estado comprobando no hace tanto tiempo. De hecho, bastante recientemente. Nos recuerda, por supuesto, a Apocalipsis capítulo 13, cuando nos habla de la imagen de la bestia. Hemos hablado de que esa imagen tendría mucho que ver con la inteligencia artificial, no nos cabe la menor duda, porque está dictando, por una parte, tiene, aunque sea una imagen, tiene capacidad de hablar, ya sea una imagen sobre una pantalla, ya sea una imagen robotizada o ya sea un holograma, que pudiera ser perfectamente. De una forma u otra, es una imagen, y es una imagen con la que puedes hablar, y ahí está la inteligencia artificial, que se relaciona contigo y que de alguna manera te dice las indicaciones que tienes que tener. Una de las indicaciones es que tienes que llevar la marca de la bestia. Por eso, a continuación, en esa escritura de Apocalipsis 13, ya al final del capítulo, versículos 16 en adelante, nos dice que la imagen hacía que a todos, y entonces menciona como las 3 clases sociales, o mejor dicho, las 6 clases sociales de ese momento, es decir, grandes y pequeños. En otras palabras, personas adultas o personas infantiles, sin distinción, pequeños y grandes. Si tuviera otra connotación, pues podría ser, pero todo indica a que está hablando de que va a cubrir toda la población y eso tiene que ver con los mayores y los pequeños, sin distinción. Luego dice ricos o pobres, o ricos y pobres. Es decir, gente que tiene dinero, gente que no tiene dinero, gente que tiene propiedades, gente que no tiene propiedades, gente que tiene grandes riquezas acumuladas o empresas o lo que sea, y gente que no tiene nada excepto sus manos para valerse de ellas y trabajar. Y después dice
libres o esclavos. Y esto es muy interesante, porque nos dice que va a haber personas libres, pero también va a haber personas esclavas. Curioso. Ahora, dice que todos ellos se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Una marca que ahí la palabra caregma es una palabra que indica algo que se ve, algo que está impreso, algo que pudiera ser una especie de tatuaje perfectamente, pero que es visible, que está ahí y que se va a ver en la mano derecha o en la frente. Y entonces dice que ya nadie de todos ellos, los que ha mencionado, nadie podrá comprar ni vender sin tener o la marca, se entiende la marca de la bestia, que es eso que se ha puesto en la mano derecha o en la frente, pero también da otras dos opciones más. Y esto es muy interesante porque es muy posible que en los estratos sociales, aquellas personas que estén más cerca del gobierno mundial de la bestia, o de alguna forma perteneciendo a su círculo más estrecho, pudiera ser el ejército o pudiera ser la administración, no sabemos qué. Pero es curioso que nos mencione estas cosas. Lo general, que es la marca de la bestia, sin lo cual nadie va a poder funcionar en la sociedad, pero después nos dice que hay dos cosas más. Sería el nombre de la bestia, y esto es muy interesante, es decir, es posible que no tengas la marca, pero sí tengas el nombre. ¿Y quién podrá tener el nombre? Se trata de algo de parentela, de parentesco familiar, o de clase social, que les bastará el nombre de la bestia, presentar el nombre o aquella identificación relacionada con el nombre, como pudiera ser un código, un QR. No tiene la marca, pero sí tiene una identificación que está estrechamente relacionada con el nombre de la bestia. Curioso. Y también añade otra posibilidad, el número de su nombre, el número de la bestia, el nombre o el número, el nombre de la bestia o su número. Curioso, porque fíjate, nos dice la marca, algo que lo simplifica para el público general y que se ve claramente en la mano derecha o en la frente. Algo que lo hace visible, que lo hace, llamémosle también rastreable, algo que se puede observar. Puede ser, como se ha mencionado, un tatuaje cuántico, por ejemplo, porque sería una marca, es decir, una marca de forma de tatuaje, y sería algo visible, sería algo claramente expuesto, tanto en la mano para facilitar su manejo o en la frente de la misma manera para facilitar en el caso de que haya algún problema en la mano, por ejemplo. O bien para identificar el trabajo manual o el trabajo intelectual. Es posible que haya estas diferencias, que los que trabajan principalmente con sus manos lo tengan en su mano, o los que trabajan en áreas más cerebrales, de cálculos, de la administración, etcétera, de la enseñanza o de cualquier otra cosa que pudiéramos considerar un trabajo más mental, pues lo tengan en el cerebro. ¿Por qué? ¿Por qué razón sería eso? Bueno, sería porque si el tatuaje cuántico es a la vez un dispositivo
base, placa, como lo queramos, circuito, como lo queramos ver, que registra directamente la actividad, es decir, si lo tienes en la mano, pues el movimiento de tu mano va a colaborar en el registro de esa actividad. Y si lo tienes en la frente es porque está conectado posiblemente con tu cerebro y que va a registrar el movimiento eléctrico del cerebro neuronal para también de esa forma estar registrando la actividad que tú desarrollas. Eso podría ser perfectamente. Y entonces tenemos ahí la marca de la bestia como dispositivo visible que registre la actividad, y eso le daría sentido a que todos, porque todos vamos a desarrollar alguna actividad en este sentido, o bien que haya sectores a los que no se les compute la actividad porque la tienen muy marcada, la tienen muy estipulada, pudiera ser el ejército, pudiera ser la policía, no sé, que no necesitaran lo que está ahí, ese tatuaje cuántico, o que si lo tuvieran, pudieran usar también otro tipo de identificación. En este caso sería, pues, la presentación del nombre de la bestia. Y ese nombre podría estar perfectamente en un celular, en un móvil, podría estar representado por el QR, el código de registro de ese nombre, o bien el número. Es decir, que se les hubiera asignado otro número que fuera suficiente y que fuera el número precisamente de la bestia, o el número que procede de la bestia, o el número que procede de la inteligencia artificial de la imagen de la bestia, que también le ha sido asignado a ese sector de la población, de manera que con eso sea suficiente para tener acceso a los servicios, tener acceso al consumo. Bueno, me ha parecido interesante porque todo eso nos conduce a una reflexión más amplia acerca de qué nos depara el futuro, hacia dónde estamos yendo, qué va a preparar el sistema, el nuevo orden mundial o como lo queramos llamar, el sistema de la bestia, qué va a preparar para hacer posible que haya una interrelación de tipo comercial, de tipo servicios, etc. Bueno, os dejo solamente ahí esta reflexión. Ya sabemos, Apocalipsis 13, todo lo que nos ofrece, las cosas a las que podemos imaginar que nos estén llevando en esa dirección y, por supuesto, la necesidad de poder prescindir de las tres cosas, de la marca, del número y del nombre. ¿Cómo? Pues para nosotros los cristianos solo queda pocas opciones. Una de ellas es huir al desierto, donde seamos sustentados por Dios, como también nos dice Apocalipsis 12, cuando nos refiere a la mujer que huye al desierto, donde es sustentada por Dios, precisamente los 3 años y medio que dura la gran tribulación, es decir, el periodo de la marca. Eso por una parte. O bien por la otra, estar en lugares solitarios donde uno puede autoabastecerse. Pueden ser montañas, pueden ser selvas, pueden ser campos recónditos, lejanos, donde es prácticamente desierto por la poca población que hay y por tanto hay poco seguimiento, hay poco control y lo que se produzca puede servir de alimento. De una forma u otra, pensando en soluciones, ahí tenemos las distintas posibilidades que se nos pueden ofrecer. También considerando que en todo momento vamos a necesitar la protección de Dios. A menos que Dios nos mande para dar testimonio
y si es necesario dar la vida, darla. Pero esto es lo que se desprende de lo que leemos. Pensando en el sueño que ha tenido nuestra hermana Pili y lo que nos dice Apocalipsis, podemos conectar el futuro al que nos están llevando con todos los cambios que estamos experimentando en la sociedad de hoy. Os dejo con esa reflexión. Dios os bendiga.